Hola, bienvenido a su canal de la realidad al papel. En esta ocasión, continuando con el fascinante mundo de la física, en este caso física 2, vamos a ver en el circuito eléctrico la potencia. Ustedes ya han oído hablar de la potencia, ¿verdad? Potencia, hay potencias mecánicas, ¿verdad? También. Esta es una potencia física. ¿Y en qué consiste? La potencia es la rapidez con la que se efectúa un trabajo. Bien, mire señor, ¿y cómo son las unidades de la potencia? Mire, las unidades de la potencia, como dijimos, que tiene unidades de trabajo y tiempo. O sea, trabajo cuando transcurre el tiempo. Y a eso es una unidad básica que le llaman el watt. Bien, o sea que el watt siendo la unidad de trabajo el joule, un joule de trabajo por segundo es un watt. Mire qué interesante, qué interesante. Pero también tenemos que la potencia puede ser E por I, o sea, voltios por amperio, y eso me va a dar watt. Estamos entendiendo. Vaya, mire, fíjese que aquí nos han ilustrado un ejercicio, el ejercicio 1. Esta parte de aquí es una ilustración de herramientas. Vamos a ver. Dice, si la potencia es E por I y yo tengo que el voltaje es 110 y la corriente es 8 amperios, eso me va a dar 880 watts de potencia. Entonces, quiero conocer la resistencia. Entonces hago resistencia es igual voltaje sobre I según la ley de Ohm. Y entonces el voltaje es 110 entre la corriente que vale 8 y me va a dar 13.75 ohmios. Mire qué interesante. ¿Y por qué hicimos eso? Porque vamos a ver otra herramienta aquí. En la potencia. La potencia también es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Por eso encontramos la resistencia. ¿Cuál es el objetivo, señor? Que veamos que cualquiera de las fórmulas que encontremos vamos a obtener el mismo resultado. Mire qué emocionante. Entonces, si nosotros tenemos que el voltaje es 110 y está al cuadrado, bueno, lo elevo al cuadrado y entre la resistencia que acabo de calcular y me da 13.75 y esta cantidad al cuadrado entre esto me da 880 watts. Nuevamente, como se dan cuenta, cualquiera de las fórmulas que emplee me va a dar el mismo resultado. Hoy vamos al dibujito. En este dibujito que nos pusieron una planchita, miren. Nos pusieron una planchita para que estemos jugando con ella. Vamos a ver, ¿qué hacemos con esa planchita? Mira, esta planchita dice que tiene 12 ohmios de resistencia, ¿verdad? Que también el voltaje es 110, un voltaje promedio. Y al calcular su corriente nos dio 9.17, con la diferencia que no es 9.17, aquí lo aproximaron para facilidad, porque al hacer la división da un número progresivo, 9.1666666, pero por eso lo aproximaron a 17. Bueno, entonces, veamos qué pasó. Encontremos la potencia, pero mire, vamos a usar la herramienta que nos estaban explicando por aquí. E cuadrado entre R. Era el voltaje, ¿verdad? El voltaje al cuadrado, que sería 110 al cuadrado entre R, que es de 12 ohmios. Recuerden, no es 120, esta O es de los ohmios. Entonces son 12 ohmios. Entonces 110 al cuadrado entre 12. ¿Y qué me dio eso? Me dio 1008.33 watts. Señor, eso es bien alto, sí. Las planchas generan esas potencias, por eso gastan más energía. Igual que los hornos andan por el orden de los 2000 y en ocasiones 3000. Bien, pero veamos. Hay otra fórmula de la potencia, ¿verdad? E por I. Y eso es
110, que vale el voltaje, por la corriente, que es 9.1666, y me vuelve a dar 1008.33 watts. Bien, podemos usar esa herramienta, la que tenemos aquí arriba. Pero apareció otra herramienta para la potencia. Mire qué bonito. La potencia es la corriente al cuadrado por la resistencia. La corriente era 9.166666, la elevo al cuadrado y la multiplico por 12, que es la resistencia de la planchita, y me vuelve a dar 1008.33 watts. Mire qué fascinante, mire qué interesante. Tenemos 3 herramientas para encontrar la potencia. Ya sea que conozcamos la corriente, la resistencia y el voltaje. Con 2 valores que tengamos de la ley de Ohm, podemos encontrar la potencia. Mire qué bonito, mire qué bonito. Entonces, si la potencia es la cantidad de trabajo en el circuito, hay que recordar algo. ¿El qué, señor? Porque dice así, mire, si en un circuito hay calentamiento, entonces hay pérdida de potencia. Es cierto. Si usted tiene un circuito y hay una parte que se está calentando, está perdiendo potencia, está perdiendo energía. Pero en el caso de una plancha, ese calentamiento es utilizado y no representa pérdida de potencia. Lo mismo ocurre con las tostadoras y los hornos, ¿verdad? Como eso, nosotros necesitamos que caliente, entonces es utilizado ese calentamiento. Por eso se considera que no hay pérdida de potencia, ¿verdad? Porque estamos usando el calentamiento. La planchita caliente plancha mejor. Los hornos tostadores, por ejemplo, tienen 2 resistencias, o 3 o 4, y bueno, más rápido están los alimentos. Y también ocurre lo mismo con las tostadoras, ¿verdad? Cuando dice tostadoras, imagínense las tostadoras de pan, que tienen unas resistencias que se ponen bien rojitas, ¿verdad? Bien, entonces nos pusieron algo aquí, mire. Nos pusieron algo aquí para que nos recordemos, ¿verdad? Nos pusieron algo, mire. Ahí está, mire. Si en un circuito hay calentamiento, entonces hay pérdida de potencia, y en el caso de una plancha, ese calentamiento es utilizado y no representa pérdida de potencia. Lo mismo ocurre con las tostadoras y hornos. Bien, pero también nos pusieron algo más aquí abajo, mire. Dice: nótese que si P es I cuadrado por R, eso implica que I va a ser igual a la raíz cuadrada de P sobre R. Lo mismo pasa con E, mire, porque E va a ser igual a la raíz cuadrada de P por R. Mire qué interesante, P por R, porque aquí teníamos, mire, que P era E cuadrado sobre R. Si despejo E cuadrado, la R que está dividiendo pasa a multiplicar, y me queda que E cuadrado es P por R, pero como está al cuadrado le manda la raíz a P por R que teníamos aquí abajo. Bueno, mire qué interesante. Bien, hemos llegado al final de este video. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que estos videos son técnicos, ilustrativos y académicos, y pueden compartirlos y suscribirse para que tengan más videos relacionados con este tema y una mayor comprensión. Gracias por preferirnos y hasta un nuevo video.